la migración de nuestro país. Enrique, ¿qué pasó con la inhabilitación? Tú y tu equipo de trabajo, ¿cómo la levantaron? ¿Cómo lograron, digamos, romper ese tema para que la gente en Venezuela entienda de tu propia voz qué sucedió ahí? Bueno, muy importante tu pregunta para ser siempre en esto claro y transparente y no se cuente las cosas de manera distorsionada con la única intención de hacer daño, como si hubiera una puja en la oposición a ver quién tiene razón o quién es el jefe de la oposición. Yo no estoy dando este paso ni para ser candidato a algo, y eso bastante lo discutí con mucha gente, si yo debía asumir, luego de que el gobierno, después de 8 años, decide habilitarme, si yo debía asumir una candidatura. Y la decisión de todos fue, digo, con quien yo consulté, es que era muy cómodo decirle a otros que asuman la responsabilidad y yo quedarme sencillamente allí esperando un momento mejor para salir y asumir responsabilidades. Yo creo que la política no es siempre hacer lo que puede hacer sonar popular, creo que siempre es hacer lo correcto, por lo menos esa es la política en la que yo creo. Este gobierno habilita e inhabilita, así como hoy estoy habilitado, mañana estoy inhabilitado, así como el gobierno dejó que Edmundo González fuera candidato, al día después de que Edmundo González pasó la elección presidencial, fue inhabilitado. Eso es parte de lo que nos toca en el sistema venezolano. Eso es parte de las tropelías que tenemos que enfrentar. Creo que mi habilitación deja claro la arbitrariedad y el uso de las habilitaciones. No son sanciones desde el punto de vista porque cometiste actos de corrupción o porque tienes problemas administrativos. Es un instrumento que utiliza el gobierno políticamente. ¿Por qué creo yo que me habilitaron? Porque no es una elección presidencial. Y es obviamente que a través de mi habilitación buscan generar ruido, generar división, generar suspicacia, sospecha, pero yo ahí les repito, mi posición política no tiene nada que ver con poder participar como candidato. Si yo siguiera inhabilitado, igualito estuviera llamando a luchar, a defender la participación y a ejercer nuestro voto, porque soy parte de la lucha de todos estos años de quienes hemos luchado a favor de un cambio y conozco perfectamente que con la abstención lo único que vamos a hacer es dejarle el camino libre, normalizar las cosas para Maduro, hacerle la vida tranquila a Maduro, y creo que los venezolanos queremos que este país cambie y no que el gobierno, que es el peor gobierno que hemos tenido en la historia, es el gobierno que destruyó nuestra economía, que ha destruido las condiciones de vida de los venezolanos, se salga con la suya. Entonces yo creo que esto, volver otra vez al mismo debate, parece increíble que estemos otra vez debatiendo cosas que hemos debido haber superado. Ojalá estuviéramos hoy todos alineados en la participación. Yo respeto quienes tienen una posición distinta. Lo que creo es que quienes tienen una posición distinta, creo que tienen que argumentar qué va a pasar absteniéndole, cómo el gobierno desde la abstención va a salir del poder, cómo va a ser Enrique, bueno para los venezolanos no tener representantes en la Asamblea Nacional frente a los desafíos que vienen para la próxima Asamblea Nacional. precisamente sobre la Asamblea Nacional y tú, en un escenario en el que tú eres diputado, que probablemente va a ser porque eres primero en la lista nacional, la oposición probablemente va a ser minoría. Desde esa minoría en el Parlamento, ¿se puede hacer algo? Mira, Santiago, yo no me adelantaría a cantar los resultados, ¿no? Yo creo que el gobierno, si la gente vota, el gobierno tiene las cosas como las tuvo el 28 de julio, completamente en contra. Este es un gobierno que no tiene al final gestión que mostrar. Un gobierno sostenido, lo que le queda es sostenerse en la fuerza, en el control institucional. Pero la historia está llena de ejemplos de que regímenes autoritarios, dictatoriales, a través de las elecciones han abierto las puertas para transiciones a la democracia. Hay estudios sobre eso, ¿no? Yo ponía simplemente un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Ahora, el Parlamento, la oposición ha estado fuera del Parlamento, como pasamos los últimos 5 años, Santiago,
porque por allá en el año 2020 había el mismo llamado a abstenerse y después en el 2021 fuimos a la participación. O sea, había pasado meses, Santiago, después de lo que fue el descalabro de haberles regalado a Maduro y su grupo la Asamblea Nacional. Y fíjate cómo son las cosas, Santiago, que la expectativa que había en Venezuela de que Edmundo González viniera a tomar juramento no era la Asamblea del 2015, era la Asamblea precisamente que controla el gobierno. Es decir, que además estamos llenos de contradicciones. O sea, hacemos cosas, confundimos a la gente y no le explicamos a la gente por qué las hacemos. Fíjate, el mismo caso de Maduro. En el año 2018 decíamos que la elección convocada por Maduro era un parapeto. Yo mismo dije que era un parapeto. Y creo que fue un error no haber presentado candidato. Creo que había que presentar un candidato. Y fíjate que teníamos la expectativa que Edmundo González recibiera la banda presidencial de manos de Maduro. Es decir, hablábamos de la culminación del periodo constitucional de Maduro, que por allá en el 2019 decíamos que Maduro no existía. Decíamos que Maduro era ilegítimo, que había abandonado el cargo. Tú lo sabes, Santiago, porque tú estás en Caracas, porque a ti te ha tocado cubrir esas noticias, pues todo lo que ha sido el manejo institucional, todo lo que ha pasado estos años en Venezuela. Entonces yo al final lo que digo es, veamos la historia completa y sobre la base de hacer un recuento histórico, creo que va a ser claro que la participación y el ejercicio del voto, incluso en las condiciones tan arbitrarias, tan cuesta arriba que tenemos en este momento, va a ser mejor, va a ser siempre mejor para la lucha democrática y para la aspiración de concretar un cambio, a volverle a regalar el Parlamento, sin importar, Santiago, si son 100, 200, 500. Lo importante es que allí, en ese Parlamento, haya una voz que defienda al pueblo venezolano, que defienda la democracia, que defienda la Constitución, que defienda las condiciones de vida de la gente, que defienda a los trabajadores, que defienda a los pensionados, que haga oposición, que exija que se rindan cuentas de los fondos públicos, nada de lo que hoy existe en la Asamblea Nacional del 2020. Sí, Enrique, en esa medida, digamos, hablas de lo importante de mantener sobre todo ese mensaje de seguir convocando, independiente, digamos, de la situación que se tiene en materia política. Hablando de eso, son muchos los frentes por los que hay que trabajar y me gustaría preguntarte, Enrique, si en las últimas semanas has tenido algún contacto o algún acercamiento, por un lado, con María Corina Machado, con Edmundo González, o por otro, con esos mismos organismos internacionales y gobiernos de diferentes regiones que se encargaron de decir públicamente que no reconocían digamos, a Nicolás Maduro como presidente por no publicar las actas. ¿Con quiénes han tenido contactos fuera de Venezuela para tratar de impulsar ese mensaje, ya sea con los otros líderes de la oposición o con los gobiernos de la región? Mira, yo estoy absolutamente abierto y te aseguro que no es simplemente mi posición, es la posición de todos que somos parte de la oposición democrática, que queremos cambio, absolutamente abierto a conversar, a tratar de buscar puntos que nos encuentren. Ahora, si pensar que hay que votar y participar, eso a cambio significa insulto, que es un acto de traición, oye, parece muy cuesta arriba, porque la democracia al final es la pluralidad, es la diversidad. La unidad democrática se construyó para un cambio pacífico, constitucional, democrático y electoral. Y la unidad ha tenido desafíos también muy grandes cuando hay compañeros que se salieron de la unidad, como fue en el año 2014 la salida, que lo único que hizo fue debilitar a la oposición democrática. Sin embargo, a pesar de la salida, logramos ganar con las 2/3 partes la Asamblea Nacional del año 2015. Se salieron de allí y nunca hubo de nuestra parte una calificación de traidores, alacranes, toda la cantidad de insultos, porque pareciera que se resume
frente a los argumentos, las respuestas son los insultos y la descalificación, o una suerte de, bueno, esa es una decisión que se toma, que no se consulta y simplemente se impone. Yo no creo que la unidad se construye de esa manera. Creo que precisamente la unidad, su fortaleza es en los puntos de encuentro desde la diversidad, desde la pluralidad, pero siempre en la búsqueda de que prevalezca el bien común, siempre en la defensa de las condiciones de vida de los venezolanos. Cuando yo veo que hay personas que aplauden que empresas petroleras norteamericanas, europeas, se vayan de Venezuela, y creo que Santiago hacía un resumen de alguna nota, no sé si fue de Bloomberg o fue de alguna de las agencias internacionales, que habla cómo otra vez estamos caminando hacia la venta del petróleo tipo contrabando, o sea, de seguir vendiendo el principal recurso. Es decir, Maduro va a seguir buscando recursos, pero de la peor manera, porque ahí no va a haber ningún tipo de rendición de cuentas. De hecho, la época más oscura de la industria petrolera fue precisamente cuando las empresas petroleras de renombre mundial podían entrar en el negocio petrolero. Sacar a Venezuela del mercado petrolero occidental es un error gravísimo, que lo único que va a hacer es aumentar todo el dinero de la corrupción, de la mafia, del contrabando. Entonces, que haya gente que esté de acuerdo con eso, oye, eso para mí es un error, y la unidad no puede ser eso. La unidad tiene que defender las condiciones Enrique, de vida. Y palabra final, cuando me preguntabas de la comunidad internacional al unísono, exigió todo el mundo democrático, incluyendo los que estamos en Venezuela, la presentación de todas las actas y del resultado. Sin embargo, la comunidad internacional no quiere, los países democráticos, repetir Guaidó segunda parte. Nadie quiere repetir, por el desastre que significó para la oposición en Venezuela y para la propia comunidad internacional, el caso Guaidó. Sí, Enrique, en esa medida, cuando hablas, digamos, de esa disposición que tienes de estar en diálogo y